Bueno, hermanos, en esta noche queremos comenzar una nueva serie de mensajes que estarán basados en el libro de los Proverbios. Quiero decirles que para mí el libro de los Proverbios tiene un significado muy especial. Dedico todos los días a leer uno o dos proverbios diarios. Generalmente termino de leer el libro de Proverbios a los 15 días y después vuelvo otra vez. No es el único libro de la Biblia que leo. Leo los Salmos y los Proverbios de manera sistemática junto con el plan de lectura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero desde que he estado leyendo este libro de una manera tan significativa, he experimentado la bendición de poder saborear la sabiduría del cielo. Ciertamente son frágiles, ciertamente estamos muy limitados y para todas las cosas que hacemos necesitamos la luz del cielo. Y qué mejor que encontrarla en este libro. Ciertamente predicar del libro de Proverbios se hace un poco difícil desde el punto de vista homilético, por cuanto no se puede mantener una secuencia ordenada como otros libros de la Biblia. En la gran mayoría del libro de Proverbios las verdades aparecen, como diríamos, salteadas, ¿no? Se dice una cosa ahora y después cambia. Por eso, aunque algunos mensajes seguimos una secuencia ordenada, en otros, la gran mayoría, vamos a hablar de temas, por cuanto tendremos que estar seleccionando versículos de diferentes partes de este libro. En realidad, hoy queremos hablar sobre este capítulo primero. Esta serie la hemos titulado Enfrentando algunas verdades o Enfrentando verdades del libro de Proverbios. Y en esta noche el mensaje lo hemos titulado Enfrentando el punto de vista humano. Y vamos a usar los primeros 6 versos de este capítulo número 1. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Nuevamente, Señor, pedimos tu ayuda, tu capacitación sobrenatural, Señor, para exponer las verdades de la Biblia. Danos un corazón humilde para atesorarlas y para ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en realidad podemos vivir la vida desde dos perspectivas. Desde el punto de vista humano o desde el punto de vista divino. Es lo que suelo llamar a estos dos aspectos como la perspectiva horizontal y la perspectiva vertical. La perspectiva horizontal es el punto de vista humano. La perspectiva vertical es el punto de vista divino. Usted y yo vamos a estar andando en uno de esos dos puntos de vista. Ahora, una de las cosas que vamos a aprender es cuál de los dos puntos de vista es el más sabio. Cuál de los dos puntos de vista es el más correcto para vivir de una manera que honremos el nombre de Dios. En realidad la humanidad se mantiene obstinadamente limitada al aspecto horizontal. Es como si guardásemos celosamente nuestras vidas de manera independiente de nuestro Hacedor. Como consecuencia, las opiniones humanas llegan a nosotros y ejercen una influencia tremenda. Llegan a influenciar sobre nosotros más que los mandatos y los principios de Dios. Y entonces comenzamos a tomar decisiones equivocadas basadas en lo que es mejor para nosotros o mejor para los seres que amamos, sin considerar seriamente las implicaciones morales de nuestras decisiones a largo plazo. Recordemos lo que la Biblia nos dice en otros pasajes. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 22, dice la palabra del Señor: profesando ser sabios, el hombre ha creído ser sabio independiente de su creador, y es una necedad, dice la Biblia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 19, leemos: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría viene de Dios. Considérelo de esta manera:
es depender de Él, es ir a Él, es dejar que su luz nos ilumine. Piense en un ser mortal, una criatura indefensa, vulnerable, frágil, que depende del Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por eso es que la verdadera sabiduría viene de Dios, porque cuando usted y yo nos relacionamos con Él, tenemos su poder en nuestra vida. Estamos conectados al Dios de toda sabiduría. Las soluciones horizontales no son buenas. Nos dan la ilusión de una mayor seguridad y placer, al punto que tenemos la tendencia a ignorar o rechazar los remedios verticales a nuestros desafíos. Y cuando obramos de esta manera, cometemos errores una y otra vez. En lugar de esperar que Dios intervenga, que Él nos ilumine, nos muestre la mejor manera para tratar con un asunto, generalmente intentamos ahorrarle a Dios ese trabajo y comenzamos a manipular un escape rápido e inodoro, o indoloro, que no nos provoque dolor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 25, la palabra del Señor nos dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿a quién vamos a ir? ¿De quién vamos a depender? Gracias a que el libro de Proverbios está lleno de la sabiduría divina, podemos anticipar una perspectiva vertical aun cuando nuestra perspectiva horizontal o humana surja de manera tan natural, porque de manera natural intentamos actuar según creemos correcto. Sin embargo, este libro está lleno de sabiduría de Dios. Fue escrito por Salomón y otros sabios en algunas partes, pero ellos no fueron más que recipientes de la sabiduría divina. Y ahora quiero decirles algo: la Biblia no enseña tal cosa como hombres inspirados, sino escritura inspirada. Y quiero explicar esto. Cuando la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados, pero fíjense, fueron inspirados. ¿Para qué? Para hablar. Siendo inspirados, hablar. O sea, que la Biblia no enseña tal cosa como que los hombres que escribieron la Biblia estaban inspirados las 24 horas del día, los 365 días del año, y que todo lo que hablaban o escribían era inspirado. No sé si me entienden. Por ejemplo, no todo lo que hizo Salomón, ni todo lo que habló o escribió fue inspirado. Voy a tomar un ejemplo del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo, un hombre que escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. No todo lo que habló, ni todas las cartas que pudo haber escrito a personas, fue inspirado. Ahora, cuando escribió los libros que componen el canon, entonces Dios le inspiró en ese momento lo que nosotros conocemos como las cartas que están aquí. El Espíritu de Dios les capacitó en ese momento, y lo que estaban escribiendo, aunque era a través de ellos, no era de ellos, sino de Dios. De Dios. Cuando los primeros cristianos reconocieron el canon, o sea, los libros inspirados de la Biblia, ellos lo que hicieron no fue más que reconocer lo que era inspirado. Ellos no fueron creadores del canon bíblico. Reconocieron las escrituras sagradas. Y por eso les digo, Salomón, al escribir Proverbios y algunos otros sabios, no quiere decir que estaban hablando de parte de ellos. Al escribir este libro, Dios les capacitó, y la sabiduría que ellos transmitieron no era de ellos, sino de Dios. Es escritura inspirada. Por eso todo lo que usted y yo tenemos hoy componiendo la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra de Dios.
Palabra de Dios. Por tanto, mientras más atentos estemos a estos escritos, a la Biblia en sentido general, más lubricante aplicaremos a los engranajes de la vida, por así decirlo. Sin duda, la sabiduría de Salomón y otros consejos hebreos nos ofrecen la instrucción más práctica y asequible de toda la Biblia. Podemos encontrar gran sabiduría en este libro. Gran sabiduría para tomar las decisiones tal como Dios quiere que nosotros las tomemos. El libro de Proverbios es universal y eterno. Bueno, como palabra de Dios, jamás perderá su vigencia. La sabiduría de Salomón, así como la de los otros sabios que escribieron el libro, no necesita traducción a nuevo contexto. Sus principios se aplican a todas las personas en cualquier lugar y en cualquier momento. Y repito lo que ya dije, ellos no fueron más que recipientes donde se depositó la sabiduría de Dios. En otras palabras, fueron recipientes donde se depositó la palabra de Dios. No obstante, es imperativo que hagamos una observación importante si queremos entender los proverbios. Es importante que intercambiemos de manera consciente nuestro filtro occidental de este siglo XXI por una cosmovisión, una manera de pensar del Dios hebreo. Los pensadores occidentales, por ejemplo, y voy a tratar de explicar a lo que me estoy refiriendo, hacen una distinción entre la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. Sin embargo, para el hebreo no existe tal división. En otras palabras, la sabiduría o la filosofía occidental o griega enseña que una persona se puede llenar de sabiduría y aún así comportarse insensatamente. Por consecuencia, los pensadores occidentales dicen que nuestro desafío es poner en práctica lo que conocemos que ya es cierto. Sin embargo, los pensadores hebreos consideran que esto no tiene sentido. Que una persona conozca la verdad y se comporte opuestamente a esta verdad, para ello es sinónimo de estupidez. Por ejemplo, si una persona acepta la ley de gravedad, la acepta como un hecho y sabe cómo esta ley opera, es absurdo que esa persona se ponga a bailar en el filo de un rascacielos, o menos aún que se lance pensando que puede escapar a la ley de gravedad. Una persona sabia, según la mentalidad hebrea, se aleja de los lugares peligrosos y como resultado vive más tiempo. En la mentalidad hebrea, conocer sabiduría e instrucción significa obligatoriamente ponerla en práctica. Para ellos no hay una dualidad, para ellos no hay tal cosa como tener sabiduría y no vivir sabiamente. La sabiduría es el resultado de un conocimiento que produce obediencia. Para ilustrar esto de una manera más clara, vamos a otro libro, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, y quiero que leamos allí algunos versos de la Biblia. Aquí se habla de ser sabio y se enfatiza la obediencia como evidencia de sabiduría. Dice el verso 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Aquí son palabras de exhortación de Moisés a la obediencia. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
O sea, para ellos, la verdadera sabiduría implica obediencia. Y ahí, leyendo de la sabiduría de estos pensadores hebreos, haremos bien en confrontar algunas nociones que tomamos como concedidas. En vez de tratar de meter al libro de Proverbios en nuestra mentalidad, en nuestras opiniones preexistentes de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que es correcto o incorrecto, es sumamente importante que aprendamos a ser humildes y que le demos a este libro el beneficio de la autoridad divina. Cuando las palabras de esta sabiduría divina te sacudan internamente, haz una pausa. No las deseches rápidamente. Esa es tu oportunidad de permitir que el Espíritu Santo rectifique algunos conceptos equivocados y te guíe por el camino correcto. Quiero decirles algo, miren. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios y usted ha orado y pasa por encima de algunos pasajes sin que le provoque ningún impacto, puede suceder que eso sea una evidencia de que esa no es un área en la que Dios está trabajando en su vida y en la que usted necesita hacer algunos ajustes. Pero va a suceder que va a pasar sobre otros pasajes que se les van a quedar grabados en la mente y el corazón y que puede provocarle algún cierto grado de incomodidad. Esa es una evidencia de que Dios está trabajando en su vida. Con Proverbios va a ocurrir esto una y otra vez. Por eso hace falta un corazón humilde para someterse a la palabra, para que Dios a través de su Espíritu tenga entrada a todo, nuestra mente, nuestra vida hogareña, nuestra vida laboral, nuestras amistades, el resto del mundo. Estos espacios serán transformados porque este libro abarca todas estas áreas. Después de todo, el mensaje medular del libro de Proverbios es: sigue el consejo de Dios y tendrás éxito en cada esfera de la vida. Ignora la sabiduría divina y vas a fracasar. Quiero que observemos lo que dice Deuteronomio, capítulo 29, verso 9. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 29, 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. A veces me llama la atención la manera como algunos presentan ese mal llamado evangelio de la prosperidad. Cuando hablan de prosperar, la mayoría dice que es cuestión de fe y de dar. Muy pocas veces hablan de la obediencia en un aspecto general de toda la vida cristiana. Y la Biblia enseña que la clave es guardar las palabras. Josué capítulo 1, verso 8. Podemos leer lo que la Biblia nos dice. Josué capítulo 1, verso 8, donde leemos lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si queremos que las cosas nos salgan bien, tenemos que darle a la palabra el lugar que corresponde en nuestra vida. No se tratan de nuestras opiniones, de nuestros conceptos, sino de lo que la Biblia enseña. Y esto es algo que podemos ver de una manera muy clara en el libro de Proverbios. En él se nos revela no la mente de Salomón, sino la mente de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Los pensamientos de Dios o los pensamientos del mundo? Una y otra vez la Biblia nos llama a no conformarnos a este siglo. La Biblia nos exhorta a tener una mentalidad bíblica, a ser de influencia nosotros y no el mundo nosotros. Cuando esta revelación es puesta a un rincón, las consecuencias se van a cosechar. Hoy cayó en mis manos un documento, no se lo voy a leer completo porque esto no es mi sermón, pero creo que ilustra muy bien esto que quiero decirles. Es una resolución aprobada por una asamblea general de una denominación. Bueno, voy a decir el nombre porque en definitiva esto no es una cosa secreta. Son los discípulos de Cristo. Quizás ustedes han oído hablar de esta denominación evangélica. Dolorosamente la directiva de esta denominación tomó un camino torcido.
de manera que algunas iglesias se alejaron de este grupo, pero en mis manos cayó el documento que ellos acordaron al final. Y quiero leerles solo unos detalles, después de haber hecho algunas consideraciones. Dicen ellos: por tanto se resuelve que la reunión de la Asamblea General en la ciudad de Orlando, Florida, del 13 de julio al 17 del 2013, llama a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo a reconocerse a sí misma como una congregación tratando de convertirse en un pueblo de la gracia. Y le demos bienvenida a todos los hijos de Dios, aunque sean diferentes en raza, género, edad, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, estado civil, capacidad física o mental, orientación política o perspectiva teológica. Y se ha resuelto en consecuencia que la Asamblea General llame a las iglesias cristianas discípulos de Cristo a afirmar la fe, el bautismo, los dones espirituales que todos los cristianos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y que ninguno de los dos sea motivo de exclusión de compañerismo o servicio dentro de la iglesia, sino que celebremos que todos son partes de la buena creación de Dios, etcétera, etcétera. En realidad yo busqué y no hay un solo versículo de la Biblia para sustentar toda esta barbaridad. A veces algunas personas creen que la iglesia tiene una autoridad que no se tiene. Quiero decirles que la autoridad que tiene una iglesia se la dio el Señor. Y cuando una iglesia no se somete a la autoridad de Cristo y a su palabra, podrá llamarse como quiera llamarse, pero deja de ser una iglesia cristiana. Esto está muy bonito para una manera de pensar del mundo, ¿verdad? Pero cuando usted pasa a estos pensamientos por el filtro de la palabra de Dios, se encuentra con un tremendo problema. Y está la gran pregunta: ¿a quién voy a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? La sabiduría del mundo es necedad. Es necedad. Separados de Dios, las cosas no funcionan bien. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. En tanto, hermanos, que nos vamos familiarizando con estos dichos antiguos, debo mencionar que este libro está lleno de personas que enfrentan una variedad de desafíos comunes. Realicé un análisis del libro de Proverbios y descubrí que incluye más de 180